en cualquier momento libre que tengan. Pero como les Ok. decía, lo importante es leer el material y después aplicar el examen. En el primer módulo se hablaba de componentes de la red. Los que ya leyeron un poquito del material pueden interactuar conmigo. Si tienen alguna duda, alguna cosa por ahí, podemos de una vez resolverlo. ¿Bien? Ujú. En el material tenemos lo que es uno de los conceptos principales de redes, que es el host. El host en realidad es cualquier dispositivo que esté conectado o punto final de la red, ¿no? Ese host puede ser tanto un cliente como un servidor. Es un punto terminal de la red. Dentro de ese host pueden haber varios servicios. Fíjense que aquí en el material tenemos, ya, un momentito, para buscar el lapicito. Ok, en los hosts podemos tener servicios de correo electrónico, podemos tener servidores web, podemos tener servidores de archivo. En realidad, el término de host es en realidad el dispositivo que está al final de un cable. ¿Ok? No lo confundan con los dispositivos intermediarios. Es decir, el dispositivo intermediario es el que nos permite manipular la red, o sea, que la red funcione como tal. A ese dispositivo intermediario se conectan los equipos terminales y esos en realidad son los hosts. Es decir, que mi computador es un host, su teléfono es un host y así sucesivamente cada uno de esos equipos que se conectan a la red. ¿Ok? Fíjense, como dice el material, cada computadora en la red se llama host o dispositivo final. Nosotros podemos notar que así existe internet en el medio, cada dispositivo conectado a esa red que se puede generar es un host. Aquí tenemos un servidor y tenemos un cliente. Hay varios tipos de redes. Fíjense que esta red en particular es una red tipo punto a punto donde hay dos computadoras y a esa computadora en específico, fíjense que hay una impresora que está conectada directamente a ella. ¿Ok? Quiero que no confundan cuando un computador tiene, por ejemplo, una computadora conectada por cable USB, eso no es un dispositivo en la red. O sea, ese es un periférico que está conectado a la máquina. O sea, que se pueda compartir dentro de la red es una cosa, pero no es un host, ¿ok? Es un periférico. ¿Estamos claros? Sí. Si este cable que está aquí fuera un cable USB, es un periférico conectado a la computadora y la computadora es quien hace o comparte ese dispositivo a la red. ¿Bien? En este caso, en esta red, estos dispositivos están conectados a través de cable de red, pues, y cada uno de ellos es un host. Vemos otro estilo de red donde tenemos una Internet Work o una red de trabajo de Internet y a esas redes están conectadas varias LAN. En realidad, ¿y qué es Internet? Internet es, bueno, en realidad es la red de redes, pero así como su término lo dice, red de redes, es que hay muchas redes conectadas. Ahí están nuestras LAN, las LAN de las corporaciones o las empresas, y lo que está en el centro, que es la parte física, es lo que llamamos Internet. ¿Ok? Los dispositivos finales, entonces, son las computadoras
de lapicitos en rollo. Ok, son las computadoras. Aquí tenemos los servidores, los teléfonos IP, todo dispositivo conectado a un dispositivo intermedio, entonces es un host. Aquí tenemos varios equipos de trabajo. Fíjense, aquí tenemos host, 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 y de este lado también hay otro. Bien, los hosts son los dispositivos finales dentro de la red. Aquí tenemos dispositivos finales. Y los dispositivos que están formando lo que es la estructura de la red como tal, por ejemplo, este switch es un dispositivo intermediario porque actúa en el proceso de comunicación. Los routers también están dentro de ese proceso. Lo demás que tenemos ahí es el cableado que se esté utilizando para formar esa red. Es importante que denotemos cuáles son los iconos que se utilizan para cada uno de los dispositivos. Aquí tenemos, por ejemplo, los wireless routers, tenemos los switches, tenemos los routers, tenemos los firewalls y algo que llamamos el switch multicapa. ¿Ok? El switch multicapa es un dispositivo que maneja o trabaja sobre una capa superior al switch normal y él hace o tiene la misma funcionalidad de un router. ¿Ok? ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, las veremos más adelante, pero una de ellas es que tiene muchos más puertos que un router. ¿Ok? Y cada uno de esos puertos puede ser una red distinta. Es importante entonces que se aprendan todos estos iconos, porque al igual que los vamos a estar manipulando en las presentaciones, también son los mismos que se utilizan en Packet Tracer. Otro de los puntos que toca el primer módulo es los medios que se utilizan para redes. Los más comunes o los que en realidad están actualmente en el mercado son el de cobre, que es el cable UTP tradicional y que vemos que nosotros llamamos cable de red. Él utiliza impulsos eléctricos para poder hacer la comunicación. Tenemos la fibra óptica, que es el que ven por acá. Aquí vemos algunos pelitos de fibra óptica. Este, él, lo- la- él, interactúa es utilizando pulsos de luz. Tenemos los dispositivos wireless, que son muy comunes, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la ventaja? Es una de las grandes preguntas. ¿Cuál es una de las ventajas de utilizar el cableado tradicional o de utilizar wireless? Y si esta tecnología en el futuro va a ser mejor que el cableado, yo no lo creo. ¿Ok? Porque siempre, siempre lo que es el cable es más seguro. Mm, Ok, en lo que es, fíjense que en la descripción les dice alambre de metal dentro de un cable, utiliza pulsos eléctricos. La fibra óptica utiliza pulsos de luz. La transmisión inalámbrica utiliza modulación de frecuencias para poder enviar la información a través del medio como tal. Pero siempre son unos y ceros lo que pasa a través de ese medio. Nuevamente, aquí tenemos los dispositivos finales y los dispositivos finales son computadores de escritorio, son portátiles, impresoras, pero las impresoras ya son impresoras de red, teléfonos IP, wireless tablet, o vamos a decir las tabletas tradicionales y los teléfonos nuestros también entran en lo que son los dispositivos finales, algún teléfono inteligente de telepresencia y en la categoría de dispositivos intermediarios tenemos, fíjense, los que ya habíamos visto, los routers inalámbricos, los switch LAN, los routers, los switch multicapa y el firewall. En los medios de red, cuando vamos a hablar de medios de red, fíjense que esta es la imagen
para las señales wireless. Tenemos el cable LAN o cable de red tradicional. Y los enlaces WAN se van a mostrar de esta manera, una especie de rayo rojo. Otra cosita interesante por acá es las tarjetas de interfaz de red. Nosotros vamos a manejar el término de NIC. ¿Ok? Las tarjetas de red se llaman NIC. Y por supuesto es el término técnico que se le utiliza para este tipo de dispositivo o de componente. No vamos a llamar dispositivo porque es un componente que se adiciona a los dispositivos. Aquí tenemos otro concepto importante que es la topología. La topología es la forma en que se distribuye la imagen de una red, como la vemos acá. Hay topologías físicas y hay topologías lógicas. La topología física es la que vemos en este costado. ¿Ok? Y es física porque me muestra dónde están los dispositivos. Por ejemplo, el cuarto de cableado. ¿Ok? El cuarto de cableado, fíjense que aquí tiene el cuarto, este que estoy apuntando ahora es el RM2124. Ese es el cuarto de cableado donde están estos tres switches. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite ver la topología física. En el rack 1 está el switch 1 y en ese switch 1 está conectada una portátil que se encuentra en class 1. Y así podemos ver dónde está cada uno de esos equipos, ¿ok? Fíjense que aquí la segunda portátil está en clase 2. Me imagino que es el salón de clases 2. Y él se conecta al switch 2 que está en el rack 1. Por eso es que se llama topología física. Puedo ver que hay otro cuarto, otro espacio, donde está el cuarto de servidores o server room. Y en ese server room están los diferentes servidores de esta organización. ¿Ok? Está el web server, el email server y el file server. Estos tres dispositivos están conectados a un switch que se conecta al router principal. ¿Ok? Y pueden notar que la red está bastante segmentada. Aquí tenemos una red, aquí tenemos otra red, aquí tenemos otra red y así sucesivamente podemos ver. Y lo podemos ver mucho mejor en la topología lógica. Fíjense, está la misma estructura, la misma red, pero la vemos distinto. En la topología lógica no vemos los cuartos donde están los dispositivos, pero sí vemos la red lógica a la cual están conectadas ellas. Esta red lógica inicia en la interfaz del router. En este caso, si estoy viendo la red 192.168.100, fíjense, esta red llega hasta esta interfaz que estoy tocando en este momento. ¿Ok? Esta interfaz, todo esto, vamos a ver con el lapicito para que se vea mucho mejor cuando quiera salir. La siguiente pantalla me muestra los diferentes tipos de redes que existen. Hay redes domésticas, que es la que tenemos en las casas. Son pequeñas y conectan algunos dispositivos, pero también tenemos las redes SOO, que son Small Office, Home Office. Son redes un poco más grandes que las redes domésticas. Y en esa red de repente pueden existir los mismos equipos, incluso un router inalámbrico. Hemos ido a muchas empresas y en esas empresas de repente ven por ahí un routercito inalámbrico que es la que le da servicio, ¿no? Entonces, eso es una red SOO, porque es de una empresa pequeña. Las oficinas pequeñas y oficinas en el hogar permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o uno se conecte a la red corporativa o cualquier otra empresa que esté de repente en telepresencia. Imagínense la red que tenemos ahorita y nos estamos conectando. Luego tenemos las redes medianas o grandes,
que pueden llegar a ser una, vamos a decir, una empresa un poco más grande o un edificio. ¿Ok? Esas son las redes grandes o medianas. Pero no exceden un tamaño tan amplio. Imagínense, puede ser la universidad o una de las universidades donde hay varios edificios. ¿Ok? Eso es una red grande, mediana. Y luego tenemos las redes mundiales. ¿Y qué son esas redes mundiales? Bueno, son, vamos a hacer organizaciones que están en varias partes del mundo. Imagínense Google, que tiene oficinas en varias partes, o Microsoft, y eso es una red mundial. ¿Ok? Entonces tenemos las redes, vamos a decir, del hogar o pequeñas, domésticas. Tenemos las SOHO, donde se incluyen oficina en casa, oficinas pequeñas, eh, tenemos las medianas o grandes y tenemos también las redes mundiales. Y aquí vemos más o menos la estructura. Aquí tenemos el término del LAN, que es la red local, y las WAN, que son las redes amplias. Bien. La infraestructura de red puede variar dependiendo del tamaño. Fíjense que el tamaño del área que abarca, la cantidad de usuarios conectados a ella, la cantidad y los dispositivos eh, que brindan los servicios y el área de responsabilidad que abarca. Aquí en la imagen podemos ver, vamos a llamarlo el cloud o una red privada. No vamos a llamar a esto Internet. Imagínense una corporación que está en varias partes o varios estados. Ellos pueden tener una nube y esa nube va a ser privada. ¿Cuál es nuestro proveedor principal de nubes en Venezuela? CanTV. O sea, nosotros le compramos un pequeño internet a CanTV, que es lo que nos permite crear esa nube. Pero esa nube no entra en internet a menos que alguno de las LAN que ven conectadas acá esté conectado a internet y le suministre el servicio a ellos. ¿Ok? Los dos tipos comunes de redes que tenemos son las local o LAN y la WAN. Pero hay otras redes adicionales como la MAN, que es una llamada a las redes metropolitanas. ¿Ok? Y otros conceptos que se van a conseguir en el material de estudio, como las redes personales y las storage, que son redes donde, vamos a decir, es más que todo para almacenamiento, donde todos los dispositivos están conectados de tal manera de que si sucede un problema en un cable, ella pueda solventar sola, pues. No se vaya a caer la conexión nunca. Ok, aquí tenemos algunas diferencias de lo que es las LAN. Aquí tenemos una LAN. Esta LAN está compuesta por 4 dispositivos, o 5 dispositivos en realidad, donde está un servidor. Y tenemos un switch que hace la conexión de toda esa red. En la WAN tenemos la estructura, fíjense que tenemos dos LAN y esas LAN están conectadas a través del router por un rayo que es lo que representa a la WAN como tal. En las LAN interconectan dispositivos finales en un área limitada, está administrado por una sola organización, proporcionan anchos de banda de alta velocidad a dispositivos internos. Anchos de alta velocidad porque el ancho de banda que genera o que está dentro del switch es el ancho de banda que le llega a cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, si este switch tiene puertos de 100 megabits y cada uno de estos dispositivos tiene una conexión con una interfaz de 100 megabits, aquí el ancho de banda entre ellas dos es de 100 megabits. Por eso es que se dice que es un ancho de banda de alta velocidad. En el caso, por ejemplo, del servidor, imagínense que ese servidor tiene un puerto o una tarjeta de red que maneja 1000 megabits y el puerto del switch maneja 1000 megabits, entonces en este segmento de red hay 1000 megabits de ancho de banda. ¿Ok? Por eso es que se le dice que tiene anchos de banda altos.
En cuanto a las En cu- WAN, interconectan LAN, como lo vemos acá. Aquí tenemos una LAN, aquí tenemos otra LAN, generalmente administrados por uno o más proveedores de servicios. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra organización, nosotros manejamos nuestra red, pero en Internet pueden haber varios proveedores y este, cada uno de ellos maneja su red. No, no, todo bien. Vamos bien. Internet, la red de redes. ¿Qué es en realidad Internet? Bueno, Internet es muchas redes conectadas para dar distribución a información importante que, bueno, ya incluso ni importante, ya la hemos tomado de juego nada más. Pero bueno, es donde todas las redes se conectan, ¿ok? Eso es lo que en realidad es Internet. Pero aparte de eso, una organización, como les estaba comentando, puede tener entonces su pequeña Internet donde se distribuyen, así esté en zonas distintas de un país o incluso en el mundo. Hay algunas organizaciones como las que vemos por este lado, el ITF, el ICANN, IAB, que son los que se encargan de la administración de lo que es Internet. Pero Internet no pertenece a nadie en realidad, ¿ok? Pero estas empresas o organizaciones, vamos a llamarlas organizaciones, porque no son empresas, se encargan de lo que es la administración, eh, vamos a decir, las topologías y que todo marche bien. Hay otros términos ahí en el material que son interesantes, como lo que es el Internet, extranet y el último llamado intranet. O sea, son términos que de repente hemos escuchado por ahí. Y ¿cuál es la diferencia de ellos? Internet es Internet, ¿ok? Vamos a estar claros con eso. O sea, todos podemos conectarnos a ella y hacer lo que queramos. Eso es Internet. Vamos a ver, una Internet es una colección privada de LAN y WAN internas de una organización. Que debe ser accesible solo para los miembros de la organización. Esto es una intranet. La intranet, a diferencia de Internet, son, vamos a decir, espacios de una organización en específico. ¿Ok? Y pertenecen a esa organización y a las personas que trabajan en esa organización. Si yo soy un empleado de una universidad, entonces yo tengo acceso a la intranet de esa organización. ¿Bien? Pero ¿qué es la extranet? A diferencia de la intranet. La extranet es si a esa universidad donde yo pertenezco, tiene empresas que le hacen algún trabajo en específico. ¿Ok? Y nuestra empresa o nuestra organización o nuestra universidad le debe dar acceso a ellas por alguna razón. Puede ser para envío de factura o que accedan a nuestra plataforma para darle información de compras y ventas. Entonces, a eso es el término de extranet. Es decir, ellos entran a nuestra organización, pero no son parte de nuestra. ¿Bien? Internet es, vamos a decir, donde entran todas las personas. Imagínense un sitio web donde todas las personas tienen acceso, ¿ok? Un portal principal. Ese es, ese es el término de Internet. Ahora bien, si hay algo donde yo tengo que acceder y loguearme a mi organización y yo soy parte de esa organización, entonces ahí es donde entra el término de intranet. Supongamos que ahora yo voy a acceder, pero yo no soy parte de la organización, sino que soy alguien que le está brindando servicios a esa organización. Ahí entra el término de extranet. Ok. Llegamos a una parte interesante que es las conexiones de Internet. ¿Cómo las organizaciones se conectan a Internet? Hay varias formas para conectarnos a Internet. Y aquí en Venezuela se han creado muchas actualmente. ¿Ok? Por
ya vaya a ser porque nuestro principal proveedor de servicios no ha alcanzado o no, nunca, no va a alcanzar todavía la cantidad de personas que en realidad deberían tener el servicio. ¿Ok? Tenemos el WISP, es uno de los más actuales y que se ha proliferado mucho en nuestra ciudad, en Maturín, o bueno, incluso en todas partes de Venezuela, que es que una persona le da internet a otra, ¿ok? Eso es lo que son las redes inalámbricas, esos tipos WIP. Esos tipos WIP no es que sean satelitales, ¿ok? Satelitales que la conexión a la casa se conecte con un satélite en el exterior, en el espacio. Esas redes en realidad son conexiones inalámbricas. Eso es lo que vemos prácticamente en todas las casas ahorita, que hay una antena en la parte externa. Pero aparte de eso hay otros, pues, que está la conexión DSL, ¿ok? Que normalmente ese DSL nos lo proporciona CAN-TV con los ABA, eso es la tecnología DSL. Y cuando hablamos de las organizaciones, por supuesto, las organizaciones necesitan de conexiones mucho, mucho más rápidas que los de la casa. Y ahí vamos viendo cuál es el término que vamos a utilizar para cada una de ellas. Uno de los grandes términos nuevos vamos a decir, en las redes es la convergencia. ¿Y qué significa la convergencia? Bueno, que todo viaja a través de la red. Y ya sabemos que es así. Actualmente nos vamos a conseguir con tecnología IP en todos lados. Lo que sí es que de repente las personas no piensan a futuro y nos vamos a conseguir con tecnologías antiguas. Por ejemplo, la tecnología telefónica. La tecnología telefónica eh, ya actualmente está en voz sobre IP. Nosotros dentro de las organizaciones podemos preparar proyectos en los cuales los teléfonos trabajen como IP. ¿Y qué es un teléfono IP? Bueno, es simplemente un teléfono que parece una computadora, trabaja como una computadora. ¿Ok? Es un punto terminal de la red, un terminal. Y ese terminal necesita de un cable de red normal, un cable de red con conectores RJ45. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él es una especie de computador. Igual, este, ese cable va a viajar por el mismo cableado que utilizan las computadoras. Por eso es que se llama IP. En el término de lo que es la televisión a través de Internet, también hemos visto que se ha proliferado mucho y llevar esa red, por ejemplo, imagínense Netflix, ¿ok? Netflix que da servicio de televisión a través del cable. Debemos llevar entonces un cable a un televisor. Pero aquí, cuando hablamos de lo que es televisión a través del cable, también podemos hablar de las cámaras IP. Y si nos ponemos a sumar todo eso, entonces las computadoras más los dispositivos de telefonía y los dispositivos de video, entonces estamos hablando de que en la misma red pueden estar todos esos dispositivos y eso es lo que se llama convergencia. ¿Ok? La convergencia es que todas las redes ya están viajando por el mismo medio, ya sea inalámbrico, ya sea cableado. ¿Bien? ¿Estamos claros con ese concepto? Sí, Ok, aquí hablo un poquito más de las redes convergentes y que las redes convergentes que todos los dispositivos se conectan a la misma red. Bien. Lo que sí es que cuando nosotros estamos planificando este tipo de redes, eh, hay que hacer un buen diseño de tal manera de que el tráfico de la telefonía tenga prioridad sobre el tráfico de los computadores porque los teléfonos no pueden esperar. ¿Ok? Si se ponen a esperar qué es lo que sucede dentro de la red, entonces vamos a tener una comunicación entrecortada. Y eso en telefonía no vale. ¿Ok? Hay que darle prioridades a cada una de ellas y por supuesto los protocolos que viajan para cada uno de ellos deben ser distintos.
¿Cómo va? Voy muy rápido. No, está bien. No, Vamos bien. hemos hecho un palo de agua. Ok, el término de confiabilidad. Cuando nosotros estamos planificando la red, o tal vez nos consigamos con una red que tiene problemas, que aquí en nuestras ciudades es cotidiano. Si yo salgo a una empresa, lo primero que me consigo es un switch que de repente no tiene las características especiales, de repente un switch de pelín que no tiene la forma de cómo uno configurarlo, o sea, porque son switch básicos. Uno tiene que tener presente de que existen otros dispositivos especiales que me permiten tener muchas más funcionalidades. ¿Ok? Esas redes que de repente incluso la empresa no quiere tener gastos, nosotros tenemos que manipularla de tal manera de llevarlo a la excelencia. ¿Ok? Dependiendo de lo que ellos tienen y manejando también sus presupuestos. Eso es algo muy importante, porque si nosotros llegamos y le decimos que tienen que comprar un switch Cisco de alta tecnología, de capa 3 y aquello y lo otro, entonces estamos perdiendo ese cliente. Debemos irnos es precisamente a lo que tiene el cliente y hasta dónde puede llegar. ¿Ok? Esto es importante cuando estamos haciendo nuestros proyectos. Lo que sí es que nuestros proyectos deben tener entonces varios puntos importantes. Uno es la tolerancia a fallas, la escalabilidad, lo que es calidad de servicio y seguridad. A pesar de que utilicemos componentes básicos, debemos tener pendientes entonces estos puntos importantes. ¿Ok? Cuando hablamos de tolerancia a fallas, entonces estamos hablando de que si tenemos un enlace, ese enlace se mantenga siempre. ¿Cómo así? Bueno, que tenga redundancia de alguna manera. Imagínense que nuestra organización tiene un enlace de AVA tradicional o de conexión hacia Internet a través de CanTV, que es nuestro proveedor principal, y esa empresa nunca puede dejar de tener Internet. Actualmente eso sucede. El Internet no se puede caer. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, simplemente buscamos otro proveedor alternativo, de repente un WISP de esos que hay por ahí, lo contratamos y hacemos una especie de balanceo de carga, de tal manera de que si se cae uno, entonces tengamos un respaldo para la salida. O tal vez con ese balanceo de carga hagamos una, vamos a decir, el balanceo de carga como tal, donde hay una especie de suma de esos dos anchos de banda. Ese balanceo de carga no es que sea una suma, ¿ok? Es que se están balanceando las cargas y los paquetes están saliendo por varias partes, pero eso nos aumenta el ancho de banda. Entonces, la tolerancia de falla es que la red siempre esté disponible para una conexión a una red. O sea, es como si tuviera un bypass que una va a trabajar en frío y cuando pase algo con la otra arranca automáticamente, ¿no? Correcto, sí, lo puedes hacer así, haciendo una especie de conexión failover. Si uno se cae, se activa el otro. Pero Sí. al tener esas dos opciones, entonces nosotros también podemos hacer el balanceo de carga y se hace una suma de anchos de banda. Mm, ¿Ok? ok. Si se cae el WISP, bueno, tenemos el CanTV. Si se cae el CanTV, tenemos el WISP. Y así tenemos esa tolerancia a fallas, pues. Ahora, Eh, ahí entraría el caso de que hay que venderle la idea a la empresa y que tiene que pagar dos servicios, pues. O sea, ya eso es otra cosa. Si tú quieres una conexión constante, ahí tenemos que hablar de que necesitas un respaldo para poder salir hacia Internet. ok. Otra de las cosas importantísimas es la escalabilidad. Nuestras redes deben ser escalables. ¿Y qué significa escalable? Nada más le pongo una idea. Imagínense que tenemos una empresa y en esa empresa ya nosotros trabajamos con el cableado estructurado, montamos todos, montamos los dispositivos y de repente a futuro pusieron un edificio nuevo
y hay que montar otra red. ¿Ok? ¿Qué es la escalabilidad entonces? Bueno, la escalabilidad consiste en que yo debo prever a futuro qué es lo que puede suceder y por lo menos dejar un puerto adicional para yo conectar otra red. En el caso de la lámina que estamos viendo, un puerto en un router. Ahora, imagínense una cosa interesante. Si yo cuando hice el primer diseño utilicé los tres puertos del router, y entonces, imagínense lo que aquí, como siempre sucede en las clínicas, que hacen edificios rapidito ahí, montan un anexo de una clínica. Entonces, cuando ya tenemos toda la red montada, no hay un puerto adicional para conectar esa red. Entonces ya ahí la escalabilidad se pierde. O sea, le estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Nosotros debemos, cuando estamos haciendo un diseño, prever ese tipo de situaciones. ¿Bien? Calidad de servicio. La calidad de servicios viene en un ejemplo similar al que les decía hace un rato de los teléfonos IP. Nosotros que tenemos que darle prioridad a un tipo de servicio en específico. Que en esos casos, entonces se aplica calidad de servicio. Y calidad de servicio es identificar cuál es el tráfico más importante y decirle a los dispositivos intermediarios cuáles son los que va a tomar por prioridad. ¿Ok? En el caso de lo que estamos viendo, de la imagen que estamos viendo, fíjense que tenemos telefonía IP. ¿Ok? Y de repente esa telefonía IP tiene algún servidor que está en el núcleo de la red. Vamos a decir que esto que está acá arriba, donde están los switches de capa 3, es la parte del núcleo. Esos teléfonos, para conectarse con su servidor principal, deben llegar hasta esta área y la calidad de servicio debe ser importante porque ellos tienen que ir desde un punto al punto central y regresar, en el caso de que estén dentro de la misma red. La calidad del teléfono o la calidad de la señal del teléfono debe ser importante. Ahora, noten una cosa importante, que si alguna de las máquinas está contaminada con un virus y está emitiendo tráfico dentro de la red, y si nosotros tenemos la calidad de servicio ya aplicada en nuestro switch, ese problema que existe entre los diferentes PC no va a afectar a nuestra red telefónica. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando hablamos de telefonía IP, incluso de forma automática ya los switches vienen preparados para ese tipo de conexión, brindándole la calidad de servicio de inmediato a los teléfonos y que la comunicación nunca se corte. Eso es lo que es calidad de servicio. En algunos casos, como ven acá, entre la conexión de este switch y de este router, podemos notar que hay dos cables conectados. A eso se le da el nombre de redundancia. ¿Ok? Eh, Esto hay que tenerle mucho, mucho cuidado. ¿Qué es lo que está haciendo la redundancia en este momento? Bueno, está aumentando el ancho de banda entre el switch y el router precisamente para duplicar el ancho de banda. Si tenemos puertos de 100 aquí en el switch y puertos de 100 en el router, entonces aquí se está sumando y tenemos 200. Si son de 100, 200. 200 megas de comunicación para aumentar el ancho de banda y mejorar la calidad del servicio. ¿Ok? Pero aquí la planificación de estas conexiones tiene que hacerse con mucho cuidado porque pueden causar una tormenta de broadcast dentro de nuestras redes y tumbarnos el servicio. La seguridad. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de dos aspectos, los aspectos lógicos y los aspectos físicos. Y uno de ellos es precisamente la parte física, lo más importante. Si, imagínense que nosotros tenemos un routercito en la casa y ese routercito ya ustedes saben que tiene un botoncito para resetearlo. ¿Ok? Si viene
vamos a decir, un invitado a la casa, él tiene la posibilidad de darle a ese botoncito y resetear nuestro router. ¿Y qué pasaría en ese caso? Bueno, él tendría acceso a Internet, sí que es lo que estamos brindando. ¿Por qué? Porque libera nuestro router. Lo mismo sucede en las organizaciones. Si nuestro router o nuestros switches no tienen clave, entonces puede ser fácil de atacar. Lo principal es la seguridad. La seguridad lógica, ponerle clave a los dispositivos, darle la mayor seguridad posible. Si hay puertos del switch que no están funcionando, bueno, simplemente los apagamos o los deshabilitamos para que nadie pueda tener acceso a esos puertos. Incluso en los switches Cisco, los puertos se pueden casar con las MAC address de los equipos conectados a ella para que si se coloca, o sea, imagínense que se desconecta ese cable y conectamos una portátil por el cable, ese puerto inmediatamente detecte eso y no pueda existir la comunicación. ¿Ok? O sea, todo eso es brindarle seguridad a los dispositivos intermediarios. Bien. En lo otro, por supuesto, también hay que tener presente la seguridad física, que es importante. La seguridad física es que nadie pueda llegar a ese dispositivo. Por eso es que en las organizaciones lo primero que hay que buscar es un cuarto donde se pueda colocar lo que es el rack y todos los componentes de la red y mantener eso bajo llave. ¿Ok? Incluso cuando nosotros llevamos o vamos a colocar un switch para hacer una distribución en alguna localidad de esa organización, imagínense una oficina y tenemos que colocar un switchecito, es importante colocarlo en vamos a decir, un estante cerrado que tenga llave, de tal manera de que no sea fácil el acceso al equipo intermediario. Es importante entonces, hablemos de seguridad lógica y la seguridad física. Puntos importantes a tomar en cuenta.